¿Qué es el GLP? El GLP es un hidrocarburo formado por gases condensables disueltos en el petróleo. Su composición es 68% de propano, 30% de butano y el resto de otros gases como propileno o butileno, formando así el GLP o gas licuado de petróleo. Tenemos el proceso de obtención. Como primer paso, la exploración para encontrar principalmente los yacimientos de petróleo. Procedemos a la perforación del suelo mediante tuberías cilíndricas para facilitar su extracción. De ahí tenemos el paso de destilación fraccionaria, donde los gases producidos se van condensando en placas dispuestas verticalmente, pero el propano y el butano, al ser tan volátiles, pasan por todas las placas hasta la parte superior, dirigiéndose así hacia los condensadores. Tenemos como primer condensador el propano a una temperatura ambiente y a una presión de 110 kilopascales, luego pasando a un condensador de etileno de 240 kelvins y 1700 kilopascales, pasando al condensador así de metano a 180 kelvins y 2850 kilopascales. Después tenemos que estos gases pasan a un enfriador, el cual se encarga de bajar a una temperatura de 110 kelvins. Tenemos por último el proceso de envase, el cual se hace el llenado de GLP, principalmente conformado de un porcentaje de 15% en gas y 85% en líquido. Propiedades del GLP: tenemos el aspecto y olor, tipos de GLP y el estado. Tenemos en el aspecto y el olor: el gas es inodoro e incoloro. A esto se le agrega principalmente un odorizante, el cual es denominado mercaptano, que principalmente confiere el olor pestilente para poder identificarlo. Tenemos los tipos de GLP, el cual está principalmente... Tenemos el butano comercial y propano comercial. El propano comercial es una mezcla de propano, propileno y otros compuestos. Se puede tener hasta un máximo de 30% de butano. En cambio, en el butano comercial tenemos que es una mezcla de butano, butileno y otros compuestos minoritarios, y puede tener un máximo de 50% de propano. Como podemos ver, ambos están compuestos de butano y propano, que son su principal compuesto. Dentro de su fórmula química tenemos que el propano es de C3H8 y el butano C4H10. De ahí el estado tenemos que a presión atmosférica y a temperatura ambiente tenemos una atmósfera y 20 grados centígrados que prácticamente se encuentra a un estado gaseoso. Para tener el estado líquido a presión atmosférica, la temperatura del butano debe ser inferior a los menos 0,5 grados centígrados y a la de propano de menos 42.2 grados centígrados. En cambio, para tener un líquido a temperatura ambiente se debe someter al GLP a presión. También para el butano la presión debe ser a más de 2 atmósferas y para el propano a más de 8 atmósferas. Tenemos que dentro del líquido del gas propano, un litro puede constituir 272.6 litros de gas. Y en cambio un litro principalmente de butano puede constituir 237.8 litros de gas. Tenemos el GLP en el automóvil. La tecnología necesaria para poder utilizar el GLP como carburante está en constante evolución. Este combustible está en reemplazo de los otros tradicionales como el diésel, gas natural comprimido, biodiesel y la gasolina. Vemos que ofrece aspectos destacables como la calidad controlada del combustible, ya que permite una mezcla homogénea. También tenemos
que hay una emisión de prácticamente de los gases contaminantes como el monóxido de carbono, óxidos nitrógenos, óxidos de azufre, hidrocarburos. Y también tenemos que los niveles de ruido se reducen a un 50% y también nos da una facilidad que de la carga de combustible, principalmente en las estaciones de servicio. Tenemos los componentes del equipo GLP para vehículos carburados. Tenemos como componentes, tenemos un tanque de almacenamiento para GLP, tuberías de cobre de alta presión, conmutador para carburación, filtro, electroválvulas para GLP y gasolina. Tenemos el evaporador o regulador de presión, mezclador de aire GLP y las tuberías flexibles y accesorios de montaje. Tenemos prácticamente el circuito del GLP en vehículos carburados, que principalmente consta del tanque, como vemos del número 1, va pasando por el número 2, que prácticamente tienen las tuberías flexibles. Tenemos el 3, que son uniones, acoples, dirigiéndose hacia el 4 y 5, que pertenece a las electroválvulas que permiten el paso de GLP, dirigiéndose así hacia el número 6, que es el evaporador. En el evaporador principalmente se encarga de disminuir lo que es la presión del gas, dirigiéndose así hacia lo que sería el mezclador, el cual se encuentra en el número 8 y 9, que está conjunto con el múltiple de admisión. Aquí principalmente el mezclador se encarga de la mezcla de aire GLP y dirigiéndole hacia el múltiple de admisión, el cual principalmente se dirige hacia la cámara de combustión, consiguiendo así el funcionamiento normal de un motor. Tenemos los componentes del equipo de GLP para vehículo a inyección electrónica. Tenemos que los componentes de este vehículo tiene una tubería de alta presión de cobre, conmutador para inyección electrónica, tiene un filtro, electroválvula para GLP, evaporador. Tenemos una unidad de control y relé que se encargan principalmente de conmutar. Tenemos una unidad emuladora de inyectores, mezclador de aire GLP y tuberías flexibles y accesorios de montaje. Bueno, el funcionamiento general del GLP principalmente se estudia siguiendo el recorrido del GLP, principalmente desde su carga hasta la combustión en el motor. El GLP es introducido pasando por una válvula de carga hasta el tanque de almacenamiento. Del tanque de almacenamiento en estado líquido se dirige en medio de una tubería de cobre hasta el evaporador, pasando por un filtro que detiene las posibles impurezas, que principalmente una característica es que son tipo imanes que atraen las partículas metálicas que se encuentran en este gas. También se le conoce hasta este punto como un circuito de alta presión. El circuito de baja presión constituye después del evaporador, ya que el evaporador se encarga de bajar la presión del gas y por consiguiente llevarlo hacia el mezclador y hacia la cámara de combustión. Tenemos componentes principales del sistema GLP. Tenemos el evaporador, regulador de caudal y el mezclador. Tenemos que el evaporador principalmente, como hemos mencionado, disminuye lo que es la presión del gas GLP. También permite que el sistema de regulación en marcha lenta actúe en forma progresiva, permitiendo así la dosificación requerida para el motor en cada caso. Tenemos también que asegura que los mecanismos de gas y agua permanezcan herméticos entre sí y el exterior prácticamente. Tenemos también calentar el GLP a la entrada del motor mediante el agua refrigerante para compensar la disminución de temperatura debido a que el gas entra en prácticamente a baja temperatura. De ahí tenemos lo que es la reguladora o regulador de caudal.
Este tiene como característica de regular el caudal del gas que recibe el carburador cuando el vehículo es carburado, o el múltiple de admisión si el vehículo es de inyección electrónica. Tenemos que este se encuentra adaptado entre el evaporador y el mezclador. También debemos tener en cuenta que tiene un tornillo ajustable que se encarga principalmente de regular el caudal del GLP. En los motores carburados, según sean las bocas del carburador, el regulador también puede tener de una a dos salidas, en la que los tornillos serán regulados según la función. Tenemos por lo consiguiente el mezclador. Las características del mezclador es que es un elemento que va fijado con el cuerpo de aceleración prácticamente. Tenemos como funcionamiento que da la dosificación de la cantidad de gas y la cantidad de aire que se debe mezclar para una correcta combustión en todos sus rangos de demanda del motor. Es por ende prácticamente un elemento sumamente importante al momento de la instalación del GLP. Tenemos la instalación de los tanques de combustible. Los lugares más comunes de instalación, dependiendo del tipo de vehículo, son principalmente el baúl porta equipaje en vehículos de tipo automóvil o sedán. Tenemos detrás del asiento o trasero en camiones, en el balde de las camionetas, bajo el piso de los vehículos comerciales, y así algunas ubicaciones que tendríamos del tanque. Bueno, tenemos que, como hemos mencionado, tenemos el circuito de alta presión y de baja presión. Bueno, dentro del circuito de alta presión tenemos que generalmente aquí está constituido por la tubería de alta presión, generalmente de cobre. Tenemos un recubrimiento de plástico para proteger la tubería de alta presión del medio ambiente y de posibles golpes producidos por el movimiento del vehículo. Tenemos el filtro de gas, cuya función es la de atrapar la suciedad que puede contener el GLP. Y de ahí tenemos los dispositivos de ajuste colocados en las conexiones, cuya función es lograr un correcto cierre para que no exista fugas de gas. Y vuelta dentro de lo que respecta al circuito de baja presión, tenemos la salida desde el evaporador mediante principalmente una manguera de caucho por donde pasa el GLP gaseoso, un regulador de caudal o de máxima que tiene una función de limitar prácticamente el caudal del GLP, y las abrazaderas o elementos de ajuste cuya función es lograr un correcto ajuste para que no exista fugas de gas. Tenemos que principalmente hay que identificar estos dos circuitos, ya que nos ayudan a identificar prácticamente cómo va de un estado al otro el gas licuado de petróleo. Como vemos, en todo el sistema va de un estado líquido a un estado gaseoso para permitir una facilidad en lo que sería la combustión dentro de la cámara de combustión prácticamente del motor. El gas licuado de petróleo GLP es un carburante alternativo compuesto por la mezcla de hidrocarburos, butano y propano, obtenidos de la destilación del petróleo o el secado de pozos de gas natural. Dentro de sus características se distingue su facilidad de almacenaje, ya que sometido a un aumento de presión a temperatura ambiente, cambia a estado líquido, lo que facilita su transporte y distribución. Pero sobre todo destaca su composición libre de elementos contaminantes como azufre y otros metales.
El GLP trae grandes ventajas económicas y medioambientales, razón por la que es utilizado como combustible alternativo por 25 millones de vehículos alrededor del mundo. Para que un vehículo a gasolina pueda circular con GLP, se realiza una adaptación que consiste en la instalación de un equipo de almacenamiento y alimentación de GLP que se conecta al motor. Una vez realizada la adaptación, el vehículo pasa a ser bifuel, es decir, que puede circular indistintamente con gasolina o GLP, privilegiando el uso de esta última por sobre la primera. De esta forma se logra obtener una mayor autonomía para disfrutar aún más de tus viajes. Circular con GLP puede significar un ahorro del 40% con respecto a otros combustibles tradicionales, sin sacrificar rendimiento y capacidad. Adicionalmente, los vehículos GLP son clasificados con la etiqueta Eco por la DGT, por lo que gozan de bonificaciones y tarifas especiales en estacionamiento SER, VIA, T y BTM, entre otros. El GLP implica grandes beneficios para el medio ambiente, sobre todo en lugares muy contaminados como ciudades debido a los bajos niveles de emisiones en comparación a los carburantes tradicionales. Por otra parte, existen en España más de 500 estaciones de repostaje GLP, por lo que siempre encontrarás dónde abastecer para seguir tu camino. Los vehículos GLP están reconocidos por la DGT con la etiqueta Eco, gracias a sus bajas emisiones de CO2 y sobre todo de óxidos de nitrógeno. Por este motivo pueden circular sin limitaciones durante los periodos de restricciones al tráfico por alta contaminación. Además, esta clasificación permite transitar y aparcar libremente en el centro de ciudades y circular por los carriles bus o VAO si así lo indica la señalética. Los vehículos GLP tienen prácticamente el doble de autonomía gracias al segundo estanque de combustible que llevan equipado, el cual no implica cambios en el aspecto del vehículo.